Vamos a ver, Ángel decía de que no, tampoco no, que no tenía dudas ahí. Solo le recuerdo entonces algunas cositas. Entonces, lo primero que vimos, ¿se acuerdan? Es ecuaciones normales. Cuando yo tenía, por ejemplo, 3x más 4 menos 2x, por ejemplo, va a ser igual a, por ejemplo, 5x menos x más 3 menos 1, por ejemplo. ¿Verdad? Y ustedes lo que hacían era reducir los términos semejantes o reducir las incógnitas. Y también si había números con números. Después de reducir esto, pues pasaban letras de un lado, con todos sus datos, y números del otro. Y por último, despejaban la X. Ese fue el primer tema que nosotros vimos. De ahí a estos problemas ya solo le agregamos, por ejemplo, que tuvieran llaves o paréntesis o algo por el estilo. Por ejemplo, si tuvieran menos 5x, ¿verdad? Menos 2x más 1, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ya lo único que ustedes tenían que hacer, ¿verdad? Era operar esos signos. Por ejemplo, ¿qué estaba más adentro? El paréntesis. Entonces este signo menos entraba a este paréntesis y me quedaba, por ejemplo, 5x, ¿sí? Menos 2x, aquí era más 3, por ejemplo. Entonces este más se convertía en menos 3 porque este menos entraba a este paréntesis, va menos por más da menos y menos por más da menos. Y al final terminaban haciendo lo mismo que hacían en el primer tema, ¿sí? Que era reduciendo los términos semejantes, pasando letras de un lado, letras del otro, perdón, números del otro, y despejando la incógnita. De ahí a esto, le agregamos que, por ejemplo, tuvieran multiplicaciones o elevaciones, ¿va? Por ejemplo, si yo tenía x más 2 por x menos 3, por ejemplo, ¿verdad? Y del otro lado tuviera también, por ejemplo, una elevación. ¿Se acuerdan de que esto nosotros lo vimos en productos notables? ¿Sí? Que yo lo tuviera así. Entonces ustedes sabían que el caso este era de multiplicar esta x con esta x y esta x con este 3. Y multiplicar este 2 con esta x y este 2 también con este 3. Y este salía de aquella fórmula que nosotros teníamos de elevar el primero al cuadrado. Menos o más dependía, ¿verdad? Del signo de acá. Era multiplicar dos veces. Ese 2 era de fórmula por A por B, ¿sí? Más B al cuadrado, ¿sí? Todas estas fórmulas ustedes las pueden tener para resolver este tipo de problemas. Ok, al final de cuentas, al resolver estos productos, ¿sí? Por eso es con productos indicados, volvían otra vez a caer a lo mismo de la primer tema, que era reducir los términos semejantes, pasar letras de un lado, números del otro, despejar la X y ahí estamos. Ok, esos fueron los primeros tres cosas que nosotros vimos. De ahí vimos el famoso planteamiento de ecuaciones, donde me dan problemas escritos, ¿va? Me dan problemas escritos y yo lo tengo que plantear como una ecuación y resolver o hallar todas las incógnitas que a mí me están pidiendo. ¿Sí? A veces lo que costaba un poquito de eso era el planteamiento del problema. Y lo último que vimos, ¿sí? Fueron las ecuaciones de segundo grado. ¿Se acuerdan que dijimos por qué estas eran de primer grado? Con una incógnita y las otras que vimos eran de segundo grado, ¿sí? Siempre con una incógnita. ¿Por qué decimos que que tienen una incógnita? Muy sencillo, porque solamente tienen una letra, aunque aquí esté varias veces la X, solo es una letra, solo es X. Si ya tuviera X y Y, que es lo que vamos a ver en la segunda unidad, si ya tuviera X y Y al mismo tiempo, entonces ya son ecuaciones con dos incógnitas, pero estas son ecuaciones de una incógnita. ¿Y se acuerdan por qué decíamos que eran de primer grado? Muy sencillo, porque el exponente de todas estas X siempre va a ser 1. Y cuando me quedaba alguna X al cuadrado, se anulaba con alguna otra X al cuadrado. Ahora bien, cuando a mí me queda un dato al cuadrado, una X al cuadrado, o una Y al cuadrado, o una W al cuadrado,
Pues por eso eran ecuaciones de segundo grado, es porque quedan las ecuaciones con el exponente a 2. Si yo tuviera, por ejemplo, una x a la 3 o un w a la 3, pues ya sabemos que son ecuaciones de tercer grado, pero todavía no hemos visto ecuaciones de tercer grado. Entonces les decimos que son de segundo grado porque la letra que tiene, la incógnita que tiene, que sigue siendo solo una, o sea, siguen siendo ecuaciones de una incógnita, todo esto es ecuaciones de una incógnita. Solamente el exponente me dice de que son ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Entonces, para estas hay dos caminos. La famosa fórmula cuadrática que es menos b, ¿sí? Más menos, ¿se acuerdan? Dijimos de que este más menos es inoperante, o sea, no se puede operar. Por eso llega un momento donde yo solo utilizo el más y utilizo el menos. Por eso tienen dos respuestas. Y yo tengo raíz cuadrada, ¿sí? De b al cuadrado menos 4 por a, ¿sí? Por c. La raíz cuadrada llega hasta aquí y todo eso está dividido dentro de 2 por a. Esa es la fórmula cuadrática, ¿se acuerdan? El que acompaña a la x al cuadrado es a, el que acompaña a la x o a la letra es b, y el que está solo, o sea, el número solo, es c, ¿sí? Y la otra opción es tener caso número 6, ¿sí? O caso número 7 de factorización, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos. Recuérdense que cuando la letra lleva solo el 1, ¿sí? Solo el 1, entonces es caso 6, y cuando lleva un número diferente a 1, sería caso número 7. Después lo único que tienen que hacer es agarrar cada paréntesis que encontraron y lo igualan a 0, despejan la letra y encuentran el valor. Y siempre, recuerden, que para las ecuaciones de segundo grado siempre van a tener ¿cuántas respuestas? 2. Ecuaciones de primer grado solo van a tener una respuesta. Ecuaciones de segundo grado van a tener siempre 2 respuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el caso 6 siempre tiene 2 paréntesis, el caso 7 también tiene 2 paréntesis. La fórmula me da 2 resultados porque tengo que operarlo primero con el signo más y después operarlo con el signo menos. Por eso siempre me dan 2 respuestas. Y ese es el contenido de esta unidad. Este es el contenido del cual nosotros nos vamos a evaluar. Ya el próximo sábado, sea como sea, hayan evaluaciones por la tarde o no hayan evaluaciones por la tarde, nosotros ya empezamos lo que es segunda unidad ya del segundo semestre, ¿sí? Que vamos a seguir viendo ecuaciones, o sea, vamos a seguir viendo ecuaciones, solo que ahora nos va a tocar ver ecuaciones con 2 incógnitas. Ustedes van a ver que para tener ecuaciones de 2 incógnitas, pues ya necesito un sistema de ecuaciones, o sea, ya necesito 2 ecuaciones, pero eso es tema para el próximo sábado. Entonces, chicos, por favor empiecen a prepararse, ¿sí? Ya sea que haya o no haya evaluación, ¿verdad? Porque si no hay este sábado que viene, definitivamente el otro sábado sí tiene que haber evaluación. Pero yo supongo que ya les van a pasar esa información, ¿sí? Y por supuesto, recuerden de que para poderse evaluar tienen que estar solventes. Entonces, si no han estado solventes, hay que ponerse al día ahí con la solvencia para poder evaluarse. Por ahí vi que Huguito se nos adhirió, como siempre, un poquito tarde. Sea presencial o no presencial, Huguito siempre entra tarde. Hugo, ¿hay alguna duda con alguno de los temas que vimos en la unidad? Nosotros ya terminamos unidad. Estos fueron los temas, ¿sí? Ecuaciones de primer grado con una incógnita que conlleva 4 temas, ¿sí? Las ecuaciones normales, las que tienen signos de agrupación, las que tienen productos notables, las que se plantean problemas escritos y se resuelven con una ecuación, y por último vimos ecuaciones de segundo grado, que son las que se resuelven con fórmula cuadrática o con los casos 6 y 7. De todos modos, sí se tienen que saber los dos, porque en la evaluación yo definitivamente les voy a poner un ejemplo y les voy a decir, háganmelo por fórmula.
y les voy a poner otro y les voy a decir, bueno, hágamelo por factorización. Entonces sí tienen que saber los dos métodos. Pregunto, chicos, pregunto, Vito, porque ya Lashla y Ángel ya me dijeron que ellos si no tienen dudas. ¿Usted tiene alguna duda? No, profe, creo que no. No, Vito. Bueno, solo, eso sí, chicos, por favor, pónganse al día. Pónganse al día porque si el otro sábado empiezan las evaluaciones, pues conmigo no hay problema porque ustedes tendrían, si el otro sábado empiezan las evaluaciones, tendrían las evaluaciones de la tarde. Entonces conmigo no les tocaría. ¿Sí? Entonces a ustedes les tocaría evaluación hasta el ¿qué? 12. Entonces, por favor, tienen que estar al día para el 12, para que yo pueda ponerles ya la zona. Les califico su evaluación y subo notas. ¿Estamos, niños? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces,